en grabación. Entonces ya estamos grabando y vamos entonces a empezar por compartir la pantalla con ustedes, ¿vale? Entonces ahora sí, me van contestando, por favor. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchachos, ¿cómo han estado? Buenas tardes. ¿Cómo han estado y cómo va en medio de ese encierro? Aburridos. Bueno, Aburrida y desesperada por salir de mi casa. sí, esto es normal, muchachos. Entonces, fíjense, fíjense y hay que decirlo de esta manera. Fíjense que así de importante es la libertad. Bien. Entonces, muy importante para nosotros como seres humanos y como seres sociables el hecho de podernos incluso hasta desplazar de un lado para otro. Eh, Creo que esta es una clara muestra de que estar encerrados todo el tiempo y solamente que a punta de redes sociales, pues como que no es tan bueno después de todo y eh, no es tan interesante como de pronto en algún momento lo pudimos llegar a pensar. Obviamente que hay una cantidad de situaciones que como seres humanos tenemos que empezar a recapitular, que tenemos que empezar a ver, porque pues hay una cantidad de aspectos desde lo económico, pero también desde lo social que tenemos que mejorar, incluso con nuestras propias familias. Fíjense que no ha sido, así como no es fácil para ustedes, pues supongo que yo que tampoco es fácil también para sus papás estar en esta dinámica a la cual todavía no nos acostumbramos. Bien, si bien es cierto que existen una serie de necesidades que son necesidades académicas, también es cierto que este es un espacio que ustedes perfectamente pueden aprovechar para empezar a rehacer cosas. Yo he escuchado últimamente una palabra que ya hasta me parece hartísima, que es el reinventarse. Pues yo pienso que inventados ya estamos, hechos ya estamos, solamente que hay que reestructurar una serie de parámetros que como seres humanos merecen ser modificadas. Y entre esas, fijémonos así de importante, o lo importante que ha sido incluso para este planeta, el hecho de tenernos a nosotros guardaditos. Porque a pesar de todo esto, pues a la naturaleza le ha servido. Le ha servido saber que nosotros estamos por ahí guardados y que de alguna manera u otra los índices o los niveles de contaminación han disminuido bastante. Que hay muchas cosas por cambiar, sí, pero pues siendo franco, yo dudo mucho que realmente el mundo lo vaya a cambiar. Si ustedes se fijaron en analizar muy bien la situación, en China no bastó sino escasamente una semana de apertura nuevamente de la economía y el resultado terminó siendo los mismos procesos de contaminación que por lo menos cesaron por algún tiempo. Entonces, en un mundo tan agresivo basado en el capitalismo y en el mismo socialismo, que finalmente en esto no hay sistema económico que se salve, el resultado termina siendo el mismo. Es decir, termina siendo la misma situación de poner los intereses económicos sobre los intereses del medio ambiente, y eso es algo que difícilmente cambiaremos como raza humana. En nuestras manos obviamente está empezar a pensar en este tipo de cosas y empezar a asumir rutinas. De pronto no vamos a cambiar el mundo, no vamos a lograr cambiar en la misma magnitud y en la misma proporción que sí lo hizo eh, un organismo que todavía no se sabe ni siquiera si tiene vida o no tiene vida, como es el caso de los virus, y que como consecuencia nos ha obligado a esto. En Colombia pues las noticias no son muy diferentes. Creo que hemos estado nosotros al tanto y nosotros hemos estado pero muy pendientes de que todo este tipo de situaciones y todo este tipo de problemáticas con respecto al COVID-19 pues han develado y han revelado una cantidad de cosas que sabemos que en el interior de nuestro país existe y que finalmente lo importante para nosotros es realmente aprender de estos errores que ya históricamente sabemos que los hemos venido cometiendo, pero que no los hemos querido cambiar. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ya sin más preámbulo, pues demos inicio.
Realmente esto para abrir como apertura a a todas estas situaciones que realmente, vuelvo y repito, tenemos que cambiar y tenemos que empezar a mejorar como seres humanos. Veo en este momento 39, se va a conectar la persona número 40, entonces yo pienso que ya es suficiente para que podamos iniciar. Por favor, si alguno de sus compañeros le llega a escribir que por X o Y motivo no se ha podido conectar, entonces me interrumpe en el momento en el que me tenga que interrumpir, porque ahorita voy a poner unas diapositivas y va a ser muy difícil ver las dos pantallas al tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a explicar todo eso que tiene que ver con la temática de segundo periodo. Para el segundo periodo lo más importante y lo que más tenemos que trabajar es el concepto de ADN, ARN y síntesis de proteínas, que es muy pero muy importante para entender cómo es que se ocurren todo este tipo de procesos biológicos a nivel metabólico, y que les permite incluso a las células darle unas características muy pero muy especiales y unos funcionamientos muy especiales a cada uno de esos organismos que conforman nuestro cuerpo. Bien, entonces vamos a empezar así. La clase pasada habíamos hablado con respecto a lo de genética, entonces vamos a retomar un poquitico, no es mucho realmente lo que vamos a tomar con respecto a la genética. Entonces, yo sí quisiera que algunos de los compañeros que están conectados en el momento en el que quiera realizar algún aporte, pues preferiblemente lo haga. Bien. Entonces, recordemos entonces un poquito, habíamos hablado de la genética, y la genética hablaba específicamente de Mendel, quien planteaba básicamente tres leyes o tres parámetros por los cuales se podía explicar todo este proceso de la organización biológica que tiene que ver con la herencia y la genética. Entonces él planteaba tres leyes. Dentro de las tres leyes había algo que tenía que ver con la dominancia, con la recesividad, con la segregación y con la aparición de caracteres independientes, que son caracteres muy pero muy relevantes a la luz de que nos puede permitir interpretar o identificar el por qué nosotros como seres biológicos o como seres humanos hemos tenido algunas características y algunos procesos biológicos que dependen específicamente de la herencia que nos han proporcionado nuestros padres o incluso nuestros abuelos, en el caso de los caracteres que son recesivos. Bien, entonces muy decente para nuestro proceso el que analicemos que todo este tipo de dinámicas de Mendel pues son producto de una secuencia histórica que también se desarrolla bajo un contexto. Recordemos que Mendel tenía una posición muy clérica, muy eclesiástica frente a todas las, frente a su oficio como tal. Y aún así trata e interpreta a través de las plantas guisantes, específicamente sobre las arvejas, cuál es el comportamiento de la herencia y cuál es la aparición de los caracteres dependiendo de la mezcla o de la combinación de ciertos componentes o de ciertas características a los cuales él domina alelos, y que permiten identificar o que permiten secuenciar un proceso estadístico mediante el cual él habla de las dichosas probabilidades y que esas probabilidades fueron la forma de interpretar los caracteres, pero que también existía una dominancia parcial o una dominancia que en algunos casos no se iba a interpretar a través del mismo resultado, y eso es obviamente uno de los caracteres que explica, por lo menos al interior de nuestras familias, el por qué personas que tenemos 4 hermanos no generamos un carácter que sea específicamente uno recesivo, sino que muy posiblemente todos nos podemos parecer a nuestro papá o a nuestra mamá, y no necesariamente tiene que ver con la recesividad. Recordemos que dentro de las propuestas de Mendel pues se explicaba también una parte del carácter dominante en los heterocigotos, pero que aún así como heterocigotos y a través del ejercicio probabilístico que hicimos con nuestras monedas desde el principio del periodo, pues nos pudimos dar cuenta que no siempre el hecho de que exista una probabilística, que es un espacio muestral, asegura que el resultado vaya a ser exactamente en las mismas proporciones. Bien, preguntas hasta aquí. Y no me dejen hablando solo, porfa, preguntas hasta aquí. No. Bueno. Oh, señor. Bueno, listo, pero sin gritarme. Bien. Entonces vamos a analizar un poquito de estos caracteres
porque pues ya teniendo en cuenta estos procesos biológicos que ya habremos visto y habremos explicado con anterioridad y de los cuales ustedes habrán podido trabajar también, lo más importante es entender que este tipo de procesos hace parte y hace referencia y que son producto también de unos procesos incluso hasta de reproducción. No obstante, la palabra genitales también es una palabra que es muy similar y se asemeja bastante al término genética, ¿sí? Entonces por eso es que están tan relacionados, genitales, genética, porque es desde ahí, desde donde se empieza a traducir y se empieza a analizar que todo este tipo de procesos biológicos son realmente el resultado de una transferencia de genes desde un padre y una madre hacia un individuo que va a realizar o va a obtener unos caracteres que pues pueden marcar tanto su fenotipo como su genotipo. Bien, entonces este tipo de términos van a ser bastante importantes para el desarrollo de lo que vamos a trabajar de aquí en adelante, igual que algunas de las temáticas relacionadas con el término de cromosomas, porque ya vamos a ver más adelante que los cromosomas tienen una relevancia y tienen una importancia significativa para los procesos de reproducción. Entonces, pregunta abierta para que cualquier persona que lo sepa, por favor lo conteste. ¿Cuál es la unidad de vida o la unidad primaria en la biología? ¿Qué creen ustedes? La célula. Listo, muy bien. Entonces, cuando yo esté hablando de la unidad primaria o la unidad más pequeña que yo puedo encontrar en la biología es la célula. ¿Quién habló de la célula? ¿Quién fue la primera persona en descubrir las células? ¿Quién fue la primera persona en la historia que descubre las células? ¿Y cómo lo descubre? Laura, ya que tienes el micrófono abierto. Pues, profe, pues yo investigué. Sí. Pues dice que Robert Koch, Perfecto. bueno, algo así, Sí, fue el señora. que pues descubrió la célula. Bueno, ¿y quién era Robert Hooke? ¿A qué se dedicaba él? Básicamente un recuento. Robert Hooke era una persona que se encargaba de diseñar los lentes para personas que tenían problemas de oculares, y él se encargaba de hacer las gafas, se encargaba de fundir toda esa cantidad de dióxido de silicio para formar los lentes que utilizaban ellos y que les servía como herramienta alternativa para mejorar la visión. Sin embargo, este señor le dio por jugar con unos tipos de lentes que se denominan cóncavos y convexos, y a través de esos lentes con los que se pone a jugar él, identifica que existe una forma de aumentar las imágenes, de proyectar un poco más las imágenes, hasta que observa la lámina de un corcho vegetal, y en esa lámina de ese corcho vegetal se da cuenta que se conservan algunos espacios, algunos filamentos a los cuales él denomina celdas, y que al denominarlos como celdas, finalmente termina estableciendo que existen unos pequeños microorganismos. Más tarde lo comienza a observar en otro tipo de plantas, y a través de eso pues él define y determina que existen esos pequeños microorganismos a los cuales denominó células, haciendo alusión al concepto de celdas que era lo que veía en su momento, ¿vale? En esa lámina de corcho. Además de eso, el término celdas hace referencia también a una parte del contexto. Son como unas especies de cavas de vino, lo que nosotros conocemos o denominamos hoy en día como cavas de vino, en donde se van ubicando las botellas, pero eso en los viñedos. Es decir, en los viñedos ellos tienen su propio almacenamiento, y cuando van sacando las botellas los van almacenando en esas dichosas cavas. Entonces a esas cavas, en los viñedos, se le llamaban celdas, y por eso este señor le termina dando o termina optando por darle ese nombre. ¿Listo? Más adelante entonces se modifica el término y se habla entonces de las células, y se comienza a abrir una nueva rama de la biología, en donde comienzan a establecer
una serie de procesos biológicos y más adelante hablan de la parte bioquímica y de la síntesis de proteínas a través del estudio de todo ese tipo de microorganismos. Entonces, fíjense que las células son así de importantes y a pesar de que nosotros tenemos hoy en día un aislamiento por un organismo que es incluso hasta más pequeño que una célula. Entonces fíjense lo importante, pero también a la vez lo peligrosos que pueden ser. Así como hoy en día la biotecnología nos ha permitido descubrir un virus que se denomina el virus del Onix, que no es tan fácil de transmitir, pero sin embargo tiene una función muy importante y es que ha servido o ha funcionado como tratamiento experimental para algunas personas que poseen células cancerígenas o células de radicales libres para tratar de limitar las acumulaciones tumorales. Y a pesar de que apenas está en estudio, pues es una muy buena herramienta para los seres humanos. Pero también tenemos el otro lado, ¿no? El otro lado y es dejando fuera todas esas teorías conspirativas acerca del COVID-19. Pues tenemos un virus que es todo lo contrario y en vez de beneficiarnos nos ha obligado técnicamente a guardarnos y como lo decía al principio de esta sesión, prácticamente a perder nuestra libertad, pero también a valorarla, ¿no? Porque es que a veces es simplemente eso, confundimos y no consideramos la pertinencia entre la palabra libertad y libertinaje. Bien, para los compañeros que están escribiendo, no se preocupen, ahorita vamos a llamar nuevamente a lista. De pronto si Fabio tiene inconveniente en la conexión o si alguien más dice que tiene inconveniente, pues me avisa para ver si me tengo que acomodar en otra parte para que me puedan escuchar mejor. ¿Listo? No, ninguno. Entonces Fabio, si me está escuchando, de pronto ingresando y saliendo y volviendo a ingresar, de pronto se le mejora el audio. No se preocupe que no se va a demorar más de 3 minutos en ese proceso. ¿Listo? Entonces muy bien. Vamos a empezar entonces por los procesos celulares, pero uno de los principales procesos celulares que necesito que ustedes entiendan y que estudien a partir de la fecha, porque no se les puede olvidar lo que viene de aquí en adelante, es todo este término de la reproducción celular. Entonces, básicamente como seres vivos, nosotros tenemos un grupo de células y ese grupo de células que nosotros tenemos, pues él permite realizar ciertos procesos y esos procesos que están realizando son unos procesos de reproducción que implica que va a aumentar una población celular al interior de nuestro organismo. Bien, entonces miremos básicamente qué es lo que tenemos aquí como parte del proceso de reproducción celular. Bien, ¿alguien se acuerda cuáles son los dos procesos de reproducción celular que se dan principalmente en células eucariotas? Niños. Reproducción celular, ¿se acuerdan? Por allá son más o menos de séptimo. Juliana Aguirre, tú estás mencionando la palabra pluricelular. Defíneme qué es la palabra pluricelular. ¿Sexual? ¿La reproducción sexual? En sí, una parte es la reproducción sexual y la otra parte será entonces reproducción ¿qué? Asexual. Muy bien, entonces si yo tengo todos tipos de procesos de reproducción sexual y reproducción asexual, ¿en qué tipo de organismos los puedo encontrar? ¿En qué tipo de seres vivos? Plantas. ¿Plantas qué tipo de procesos realizarían? ¿Reproducción sexual o asexual? Ese asexual. Asexual. ¿Las plantas son asexual? Plantas asexual. Sí, señor. ¿Todos completamente de acuerdo? Pues yo que sepa, no todas, pero sí la mayoría. Bueno, muy bien. De reproducción asexual. Eso es muy importante aclararlo, ¿listo? No todas las plantas tenemos, pero no todas las plantas tienen o no en todas las plantas tenemos un proceso de reproducción asexual. Recordemos que el papel que desempeñan organismos tan elementales para el medio ambiente como las abejas
es precisamente inducir a algunos tipos de flores o algunas especies de flores a realizar una especie de reproducción sexual en donde la flor tiene un óvulo y a través del pistilo lo que hace es realizar ese proceso de polinización para que la flor se pueda seguir reproduciendo. Entonces ahí estaríamos hablando de un proceso de reproducción sexual, ¿vale? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, las plantas tienen, en su gran mayoría, y eso es muy buen apunte y muy buena parte el que hace la compañera, es muy importante recordar que la mayor parte de las flores tienen un proceso de reproducción asexual, pero que sin embargo también existen una proporción o una muy buena porción de flores que tienen un proceso de reproducción sexual. ¿Listo? Y que estos procesos de polinización pues son muy pero muy importantes, y a pesar de que es reducida la cantidad de flores que realizan ese tipo de metodologías de reproducción, sí, por lo menos el señor Albert Einstein calculaba en su momento que si se desaparecieran las abejas de la Tierra, escasamente tendríamos un cúmulo, tendríamos una acumulación de escasamente 4 años de oxígeno. Pero esto lo dijo este señor hace prácticamente unos 70 años, y hoy en día las condiciones de industrialización están completamente elevadas y no creería yo que pasara realmente ni siquiera los 6 meses. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de organismos realizan procesos de reproducción asexual? Es decir, sin la unión de gametos. Los gusanos. Los gusanos son algunos de ellos, ¿sí? Aunque los que parten de un origen, es decir, los que se reproducen en principio, o el gusano inicial, él puede tener un proceso de reproducción que es completa y netamente sexual, pero que sin embargo si yo cojo un gusano y lo parto por la mitad, pues ahí también tendré otro proceso de reproducción, porque él va a encontrar un mecanismo, una metodología. Profe, si no estoy mal, también son las estrellas de mar, ¿no? Las estrellas de mar realizan el mismo proceso que los gusanos. Pero ojo, porque Michelle está haciendo referencia a un término que lo pueden ver ustedes ahí en el chat. ¿Qué son? ¿Bacterias? Muy bien, las bacterias entonces son de los primeros microorganismos que tienen un sistema de reproducción que es completamente asexual, es decir, ellos no necesitan la unión de ningún tipo de gameto y no necesitan la unión de células masculinas y células femeninas para poder realizar un proceso de reproducción. Ellos simplemente parten de procesos como bipartición, gemación, esporulación, es decir, ellos simplemente van a realizar el proceso porque es su propia biología y les va a permitir realizar este tipo de mecanismos sin la necesidad de que exista una identidad cromosómica que complete una secuencia de aminoácidos. Entonces recordemos que las bacterias son organismos procariotas. ¿Qué quiere decir ese término procariota? ¿Qué son los procariotas? Son, pues, son unas células. Sí, son células. Las bacterias son células. Creada por... es un material genético disperso en citoplasma. En el citoplasma. Es decir, traduciendo lo que dice la compañera, las células procariotas, ellas no tienen un núcleo definido, es decir, no tienen una membrana nuclear, y conforme no tienen una membrana nuclear, que ya se van a dar cuenta ustedes en la presentación que les voy a mostrar en un momento, se van a dar cuenta ustedes que la membrana nuclear es muy pero muy importante para definir un organismo eucariota, pero también para definir el proceso de reproducción del mismo, ¿vale? Entonces, las células procariotas, ellas no tienen un núcleo definido, si quiere anótelo ahí en su cuaderno o donde esté tomando nota. Células procariotas no tienen un núcleo definido, mientras que las células eucariotas tienen un núcleo que es completamente definido y que me separa el núcleo con su material genético del resto del citoplasma. Es decir, que ahí voy a poder tener también unos organismos, unos organelos completamente definidos. Bien, listo. Entonces, las células eucariotas, entonces, ¿qué serán? Ya lo había mencionado. Que tienen un núcleo definido. Muy bien, tienen un núcleo definido. Entonces, ¿nosotros por qué tipo de células estamos conformados? ¿Por eucariotas o por procariotas? Eucariotas. Eucariotas, perfecto. Entonces, como nosotros estamos conformados principalmente por células eucariotas, aquí vamos a tener entonces que tener algo en cuenta que es muy importante para nosotros. Como nosotros somos organismos eucariotas, los eucariotas constituyen 4
de los 5 reinos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que organismos que tienen núcleo definido, como los animales, porque nosotros pertenecemos al reino animal, como las plantas, como los hongos y como los protozoarios que habitan en el agua, ellos tienen unos núcleos completamente definidos, ¿vale? Mientras que las bacterias, que es el reino más grande que puedo encontrar en la naturaleza y el más variable, porque escasamente nosotros conocemos alrededor del 5% de los microorganismos que habitan, o de las bacterias que habitan la Tierra, porque son extremadamente amplios ese rango, pues ellos simplemente van a estar dentro de otra posición. Pregunta Juliana, profe, ¿cómo sería la reproducción de los organismos hermafroditas? No defines la célula, bueno, no se definen la célula masculina ni femenina. Ojo, porque es que los organismos hermafroditas es organismos que, como las flores, entonces recordemos que en el proceso de polinización que realizan las abejas, ellas llevan toda esa cantidad de polen, lo llevan a una flor en donde encuentran un óvulo para fecundarlo. Pero en el caso de los organismos hermafroditas, ellos mismos van liberando su polen y permiten que ese polen que se está liberando desde la parte o desde la copa superior de la planta llegue hacia la parte interior y se encuentre con el óvulo para poder realizar el proceso de fecundación. Es decir, ellos pueden realizar su proceso por sí solitas sin la ayuda de nadie. Entonces, eso es un apartado, es un punto muy, pero muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, los organismos hermafroditas son capaces de reproducirse a sí mismos, y estamos hablando principalmente de las plantas, ¿bien? Porque en los seres humanos no va a pasar lo mismo, y ya retomamos un poquito esa temática con la presentación que les voy a dar. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces, retomemos aquí un poco. Habíamos visto entonces que este tipo de temas o este tipo de procesos de reproducción celular se da mediante dos esquemas de reproducción en los organismos eucariotas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman esos dos mecanismos de reproducción? Sexual y asexual. No, ya estamos hablando de las células eucariotas. La sexual tiene un nombre y la asexual tiene otro nombre. ¿Cuál será el nombre de la reproducción asexual en las células eucariotas? Tiene un nombre muy específico. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Multicelular. No. Acuérdense que los organismos multicelulares somos principalmente los animales y las plantas, ¿vale? Somos organismos multicelulares porque ustedes tienen, o nosotros tenemos unas células neuronales que tienen una función, tenemos unas células óseas que tienen otra función, es decir, somos el conjunto de muchas células y que nos hace como organismos pluricelulares o multicelulares, pero eso está por fuera de este contexto, ¿vale? Entonces, les recuerdo, el primer paso de la reproducción sexual o la primera forma de reproducción sexual identificada en los organismos se denomina la mitosis. Bien, entonces recordemos que la mitosis es una forma de duplicar el material genético y que todo este proceso de la clonación que aparentemente es novedoso y es nuevo para los seres humanos, porque estamos hablando de que más o menos en el año 1996 se clonó el primer organismo a partir de células madres, pues es un proceso que la naturaleza lleva ejecutándolo millones y millones de años. Cada especie que habita en la Tierra tiene un número característico de cromosomas, ¿bien? Entonces, por ejemplo, veían ustedes en la temática de Mendel del periodo pasado que por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Las moscas tenían escasamente 3 cromosomas. Para el caso por lo menos de los perros habíamos dicho que tenían alrededor de 78 cromosomas. En el caso de los seres humanos, ¿cuántos cromosomas tenemos? ¿Cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? 46. 46, No, mira, no, no, no. mira, Pues 46. 46 y está 46 pares de cromosomas o 46 pares cromosomáticos. Mírenlo muy bien que están ahí en las diapositivas. Y ahí me voy dando cuenta de qué es lo que si están ustedes leyendo por lo menos el material que se les está presentando. Entonces los seres humanos tenemos 46 pares cromosomáticos, de los cuales todos esos pares cromosomáticos van a estar ubicados en las células que van a realizar o se denominan como células diploides. ¿Qué significará entonces una célula o cuántos cromosomas tendrá una célula diploide? Dos. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula diploide?
92 No, pares. no, casi. 46. 46 pares cromosomáticos, muy bien. Entonces, las células diploides que nosotros conservamos dentro de nuestra estructura biológica tienen 46 pares cromosomáticos. ¿Qué quiere decir que tengamos 46 pares cromosomáticos? Que en el momento de la reproducción de nuestro papá y nuestra mamá, nuestro papá a través del espermatozoide fue capaz de arrojar o de proporcionarnos 23 pares cromosomáticos. ¿Y cuántos la mamá? 23. ¿Cuántos? 23. 23 también. Es decir, cuando un óvulo se une con un espermatozoide, el óvulo tiene 23 pares cromosomáticos y el espermatozoide también tiene otros 23. 23 más 23 me daría una configuración de 2N, como lo estoy señalando aquí con el cursor, que hace referencia específicamente a los 46 pares cromosomáticos. Si se denominan células diploides aquellas que tienen configuración 2N, diploides 2N, ¿cuántos pares cromosomáticos tendrá una célula haploide? 23. Muy bien, si tiene 23, ¿con qué letra lo representaría? ¿O cómo sería este valor que estaría aquí representado? 1N. 1N, perfecto. 1N o N. Recordemos que en la matemática no es necesario expresar el coeficiente cuando es 1. ¿Listo? Bueno, entonces vamos para la siguiente diapositiva. Bueno, muy importante tener en cuenta, y aquí era donde iba con el término de hermafrodita que por allá me preguntaba la compañera. Discúlpenme si no les estoy respondiendo algunas preguntas que tengan ustedes en este momento, porque no estoy viendo con el chat de ustedes. Si hay alguno que necesite hacer alguna pregunta, pues preferiblemente active el micrófono y pregunte lo que no esté entendiendo, ¿vale? Profe, Dime. es que pues no es una pregunta, es que no sé, pero no me está dejando ver las diapositivas. ¿Estás conectada desde el celular? No, desde el computador. Sal de la sesión y vuelves a ingresar para que te deje ver las diapositivas. Ok. ¿Listo? Pero no te demores. Listo. Vale. Entonces, aquí lo que voy a tener entonces es que los hombres aportamos dos tipos de cromosomas, XX y XY, y es la mujer quien siempre tiene predisposición de tener cromosomas XX para formar una hembra de la especie, es decir, una mujer. Pero como nosotros proporcionamos este tipo de cromosomas, si nosotros tenemos... Sí, sí ¿sí te las está dejando ver? Sí, profe. Listo, vale. Listo, entonces nosotros los hombres vamos a tener estas dos posibilidades. Producimos espermatozoides de tipo XX y XY también. Estos XY, si ustedes alcanzan a ver la figurita ahí, pues lo que me va a representar es precisamente que vamos a tener un hombre y vamos a tener una mujer a través de cada una de las uniones cromosomáticas. En el caso, por ejemplo, de las personas que sean o que tengan hermafroditismo, entonces aquí se va a presentar algo que se conoce como trisomía cromosomática. ¿Qué creen ustedes que será esa trisomía cromosomática? Porque ya lo había explicado en las exposiciones. Por allá alguien está tecleando y tecleando para ver qué es eso de trisomía. ¿Qué se les ocurre a ustedes que sería trisomía cromosomática? Que es el triple o algo así. ¿Qué es el triple de cromosomas? Que más allá de que ser el triple de cromosomas, es que puedo tener 3 cromosomas. Fíjense que todos están ahí organizados por pares, ¿sí o no? ¿Sí se fijan? Todos están organizaditos ahí por pares. Pero ¿qué pasaría en una eventual trisomía cromosomática? Voy a centrarme en el cromosoma 23, en los dos últimos pares que son los 23. Es decir, que un individuo puede tener no 2, ni 2 como está expresado aquí, 2 para ser hombre o 2 para ser mujer, sino que puede tener este de aquí y este de aquí. ¿Cuál sería el resultado? Si tengo XX es una mujer, si tengo XY es un hombre, pero si tengo X, X y Y, ¿qué creen ustedes que será?
no El tener mapa- sexo definido. Puede tener los dos géneros. Muy bien, puede tener los dos géneros y una persona que presente hermafroditismo no se puede reproducir. Pero más sin embargo aquí tenemos que tener en cuenta que en el reino animal, a pesar de que no se pueden reproducir, sí puede expresar ambos sexos al tiempo. ¿Estamos claros? ¿Ahora sí lo Sí, entendieron? señor. Listo, muy bien. Entonces continuemos aquí. Las células diploides se reproducen principalmente mediante dos tipos de procesos. Uno de ellos se denomina la mitosis y el otro se denomina la meiosis. ¿Quién realiza la mitosis? Las células eucariotas. Ambas son células eucariotas, tanto reproductivas como células general, el resto de las células del cuerpo. Las células diploides. ¿Cuáles realizan el proceso de mitosis? Células diploides. Listo, todas las células diploides muy bien realizan el proceso de mitosis. Entonces en esta imagen que ustedes ven animada aquí en la parte superior, ese es un glóbulo rojo y ese glóbulo rojo está en pleno proceso de citocinesis, es decir, está separando sus dos citoplasmas a través de una membrana celular y esto ya lo vamos a ver más adelante en el paso a paso. Como producto, ¿cuántas células quedaron? Dos, muy bien. Dos. ¿Contendrán o no contendrán la misma información cromosomática y genética? Sí. Sí, claro, por supuesto. Como es un mecanismo de autoclonación, como les había mencionado hace un momento, pues aquí lo que yo voy a tener son dos copias idénticas de la célula. Bueno, no tan idénticas porque con el paso del tiempo ellas van a ir cambiando. ¿Por qué creen ustedes que van a ir cambiando? Por los genes con los que se van cruzando. No, o sea, si tú ya tuviste unos genes que son completamente definidos, que son muy tuyos, ¿sí? Porque ya el proceso de reproducción ya se dio, ya estás creciendo, entonces, ¿será que puedes alterar tus genes? Y ¿Sí podrías alterar tus genes? No. No, no lo podemos alterar. Mire, fíjense que es tan importante que si yo trato de alterar esos genes, que es lo que pasa cuando a una persona le hacen una transfusión de sangre y le inyectan o le suministran una sangre que no sea compatible con la sangre de esa persona, pues lo que puede terminar generando, ¿qué es? Lo que puede terminar generando es que la sangre entra en conflicto y termina generando una serie de toxinas que a la par en lo que concluyen es matando a la persona. Entonces por eso es importante tener en cuenta que tengo que conservar la misma secuencia de proteínas que ya tengo en el cuerpo. ¿Listo? Entonces los genes yo ya no los puedo alterar. Lo que sí puedo alterar, ¿qué será? A las próximas generaciones. No, tú no vas a definir cómo es tu hijo. Salvo en un proceso de inseminación artificial, ¿no? Que ahí sí hacen una categorización bastante grande y conteo de esperma bastante complejo. De hecho, es más fácil entrar a, ¿qué les digo yo? A las fuerzas militares a hacer una carrera profesional que ir a donar algún tipo de célula reproductora, de célula reproductora. Los procesos son son más estrictos incluso en el proceso de donación de células reproductoras. Es decir, aquí lo que puedo modificar biológicamente es lo que nosotros denominamos como el fenotipo. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces el genotipo es a los genes, el fenotipo es a la forma física. Entonces por eso es que hay compañeros o por eso es que hay compañeras que de pronto les da por tinturarse el cabello. Entonces ahí yo ya tengo una modificación en el fenotipo, pero el genotipo no lo estoy modificando como tal. Eso no significa que si yo tengo el cabello negro y me lo tinturo de rojo, cuando vaya a tener un hijo, pues mi hijo no va a salir con el cabello rojo. Va a salir con el color que yo genéticamente le proporciono. Ya que si él se lo quiere cambiar de color, pues va a ocurrir nuevamente entonces la modificación del fenotipo, ¿listo? Pero ¿por qué creen ustedes que este mecanismo de autoclonación genera hijas en principio idénticas, pero a lo largo del tiempo ya van cambiando, van modificándose todo ese tipo de percepciones frente a la identidad o frente a la similitud entre ambas células?
porque pues es como, por ejemplo, como si fuera la vida de otra persona. O sea, puede ser igual, pero es diferente vida y puede ocurrir diferentes cosas que pueda hacer que sea de cierta manera diferente. ¿Cómo qué? Pues que, pues por ejemplo, Profe, hay un posiblemente clon porque pueda mío, ¿Hay un qué, perdón? hay un clon mío que, por ejemplo, que yo soy, por ejemplo, que yo soy entusiasta, por ejemplo, pero el Mm, otro pudo haber sido, o sea, tener como, por ejemplo, una vida diferente o un mm, estilo de vida diferente que hizo que, pues, que aunque fuera yo mismo, reaccionara diferente. sí, pero le estás llevando al otro extremo porque estarías hablando en el proceso de clonación de dos individuos completamente. O sea, no de dos células y lo estamos mirando es a nivel celular. Porque después de un tiempo las células cambiarían. O sea, a pesar de que aquí me dice, es que sacó dos copias idénticas. Pero porque en el lapso de tiempo pues ya me podría analizar y podría darme cuenta que no es tan así. ¿No se les ocurre nada? De pronto, porque digamos cuando un niño pequeño es de una forma física, sí, pero a mediante el tiempo cuando ya es adolescente o cuando ya es adulto cambia de cara o se ve más maduro, le sale Muy bello bien. o algo así. Listo, muy bien. Entonces, todos esos cambios físicos que ustedes están viendo desde la parte biológica son producto principalmente de esto. O sea, analicemos lo siguiente. Las células dicen que son copia exactamente de la célula anterior. Si fueran copia y se mantuvieran exactamente con el mismo lineamiento, con la misma información genética, ¿creceríamos o no creceríamos? Sí, No, porque la célula se mantendría igual. ¿Me hice entender? No podríamos crecer porque la célula simplemente reportaría exactamente la misma replicación de la misma replicación de la misma replicación y de la misma replicación de la célula. Pero ¿habría algún cambio en la célula? No. ¿Cómo envejece una persona? De la misma manera, cuando las células comienzan a cambiar un poquito de esa información genética, hay ciertas proteínas que dejan de producirse. Por ejemplo, el colágeno es uno de ellos. El colágeno es una proteína que se produce en la piel y que nos mantiene por lo menos a la edad en la que están ustedes. Yo ya me estoy poniendo un poquito arrugado, pero en la edad en la que están ustedes los mantiene a todos con la piel completamente lisa. Con el paso del tiempo va a ser una proteína que la va a dejar de producir su cuerpo. Es decir que las células que se estarán reproduciendo ya no van a llevar la misma información genética. ¿Ahora sí está claro? sí, señor. ¿Alguno tiene alguna duda? No, señor. Bueno, listo. Entonces, las células de la mitosis, que realizan mitosis, pues ellas van a ser células diploides, es decir, células de tipo 2N, que van a recibir casi que la misma información genética, la van a recibir durante un largo tiempo, pero conforme comiencen a aparecer este tipo de situaciones que les acabo de describir, pues ellas van a dejar de sintetizar algunas proteínas y van a empezar también a sintetizar otras. Las células reproductoras, por su parte, son células reproductoras que se denominan como células haploides, que tienen N cromosomas, es decir, van a tener la mitad de la información cromosomática, mientras que la de arriba tiene 46, la de abajo solo tendrá 23, ¿vale? Y se reproducen por un proceso denominado ¿cómo se llama el proceso de reproducción de las células reproductoras? Valga la redundancia. Por la meiosis. Meiosis, muy bien. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. La mitosis, entonces, es ese tipo de reproducción en donde se tiende a conservar la mayor parte de la información genética contenida en un grupo de 46 pares, en el caso de los seres humanos, denominado cromosomas. Aquí lo dice que pasa de esta manera sin modificaciones
a las dos células hijas resultantes, ya sabemos que sí hay unas modificaciones, pero que son pero muy lentas esas modificaciones que se pueden presentar. En algunos tipos de especies, como por ejemplo las mariposas, ¿qué pasan? Ellas pasan por todo el proceso de metamorfosis, se encapsulan dentro de su cápsula de cera, valga la redundancia nuevamente, y a través de ese proceso de metamorfosis que sufren, cuando ellas salen, viven alrededor de 12 días. O sea, es decir que ese tipo de procesos que tuvieron ellas fue un proceso que duró bastante tiempo, pasando desde el huevo hasta la oruga y luego hasta la metamorfosis, para vivir en una cantidad de tiempo muy pero muy reducido. Bien, entonces fíjense que esa es otra forma de modificar algunas de las células que sí se tienen, o alguna de las formas de expresar algunas secuencias de proteínas a nivel celular que se pueden presentar. Bien, entonces la mitosis es un proceso de multiplicación en donde yo voy a tener un factor reproductivo de 2 a la n. ¿Qué quiere decir de 2 a la n? Por cada célula voy a obtener 2 de manera exponencial. Es decir, si tengo una sola célula, esa se va a reproducir y me va a arrojar 2. Si esas dos células se reproducen, me van a sacar 4. Si yo saco una cuarta generación y la vuelvo a reproducir, ya no van a ser 4, sino van a ser 8. Si saco una quinta, van a ser 16. Si saco una sexta, van a ser 32. Entonces fíjense que cada célula se va multiplicando o se va elevando a la 2. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta que este tipo de proceso es un proceso amplio, que tiene unas fases, y aquí se las está describiendo, que son las fases las fases que vamos a definir a través de la siguiente diapositiva en la mitosis, ¿vale? Entonces una de ellas, y la más importante, es la interfase, que es técnicamente la misma que ustedes están viendo aquí, que básicamente como alcanza a alumbrar esa imagen que se ve ahí, ese globito rojo que se va desplazando. Bien, entonces recordemos un poquito de la mitosis. Ahí está la imagen. No vamos a definir los resultados por el momento, perdón, no vamos a dar las definiciones por el momento, simplemente los nombres, desde dónde empieza y hacia dónde y en dónde concluye. ¿En dónde empieza este proceso de reproducción? En la célula. Sí, pero en la fase de la mitosis, ¿dónde empieza? Según el diagrama, lo que está ahí. ¿Profase? En la profase dices tú. ¿Por qué no dices en la interfase? Pues de pronto por lo que, pues según lo que dice ahí, pues como que el núcleo se rompe, o sea, toda esa envoltura nuclear se rompe, entonces pues yo creo que después iría lo de que se duplica el ADN. Ah, o sea, ¿tú piensas que ese sería no el primero sino el segundo paso, o no el primero sino el último? O sea, la interfaz es el primero, es el último paso. Perdón, ¿es el segundo o es el No, último o sea, paso? O sea, yo creería que la profase sería la primera y la interfase la segunda. Pero mira que tiene unas flechas. ¿Ya te No, diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta de no, los triangulitos? Van en una no, orientación. no, ¿La metafase es la primera? ¿Cómo? ¿La metafase sería la primera? No. no, pues, profe, es que yo sí me di cuenta de eso, pero, o sea, para mí, pues, según lo que leí, pues, sería la Sí, profase, o muy bien. sea, Ah, bueno, listo, lo está leíste. Muy bien, está bien más a la entonces. razón. Está bien entonces que vayan leyendo, muchachos, vayan aprovechando. Si tienen alguna duda, si ven que yo voy haciendo alguna pregunta, por favor entonces consulten lo más rápido que puedan. Listo, muy bien. Entonces la compañera dice, ah, bueno, profe, es que la mitosis no empieza en la interfase. Y fíjense que aquí tengo unas flechitas. Sino que la compañera está diciendo, la mitosis empieza en la profase y continuará ¿en dónde? ¿En la prometafase? Meta, Muy bien. Continúa entonces en la metafase. prometafase. Y entonces aquí yo voy teniendo una secuencia en donde me dice que el proceso de reproducción mitótico se da en la profase, o da inicio en la profase, luego continúa en la prometafase, luego en la metafase, luego vamos en la anafase, y aquí hay un término que es uno de los procesos de reproducción mitótico, que es la citocinesis, y fíjense que aún así lo deja por fuera del proceso. Entonces, es algo que vamos a tener en cuenta aquí. La interfase es el es el proceso más largo que puede desarrollar la célula. Entonces, si ustedes se fijan muy bien, aquí tengo un diagramita, y en este diagramita tengo un borde de color verde.
Si ustedes se dan cuenta, si esto fuera una tortica, pues ese borde de color verde es mucho más amplio, es mucho más extenso, es mucho más largo que esta franja de rojo, que es la que dice la fase de división celular. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí lo están viendo ahí? Sí, señor. Listo, muy bien. Sí, señor. Entonces, en este proceso de reproducción celular, aquí es importante tener en cuenta que esa interfase es un estado basal de la célula en donde ella va a realizar un proceso de maduración antes de iniciar el proceso de reproducción celular. Este proceso puede durar en las células, digamos, del cuerpo humano, en las células más de vida corta más, de vida más corta serían en este caso pues los glóbulos rojos, y este proceso podría durar incluso hasta 2 semanas. Quiere decir que una célula de los glóbulos rojos puede durar alrededor de 2 semanas, mientras que estamos hablando de que una célula un poquito más resistente como las células neuronales o incluso las mismas células de los huesos puede durar hasta unos 2 a 3 meses en pleno proceso de reproducción. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, como este proceso se demora tanto, pues ese es el proceso en el que tiene que haber el crecimiento y la duplicación celular, y se tienen que empezar a organizar o se tienen que empezar a formar todos los organelos celulares. Es falso pensar que tan pronto termina la mitosis ya toda la célula se va con los organelos. No, tan pronto se va con la mitosis, la célula tiene que empezar a madurar. Es como una semilla que usted siembra y ella tiene que empezar a crecer. En ese proceso de crecimiento, pues ella va a aumentar su tamaño, va a formar los organelos a través de unos procesos que se llaman duplicación del ADN o síntesis de proteínas, y en toda esa cantidad de proteínas se van a formar todos los grupos de los cromosomas y se van a juntar o se van a separar cada uno de los organelos por un núcleo completamente definido. Y en la fase 2, ¿qué empieza? Esta fase G2. Esta fase G2 es como cuando la célula comienza a decirle al cuerpo: hey, venga, hagamos una cosa, ya nos vamos a morir, pero antes de morirnos entonces mejor iniciemos o realicemos ese proceso de reproducción para no morirnos. Entonces esa es la fase, ¿listo? G1 crecimiento, S todo el proceso de maduración, ya se han formado todos los organelos, tienen unas funciones, esas funciones van a durar durante semanas, durante meses, y después en la fase G2 entonces finalmente va a decir: antes de morirme me voy a reproducir. Ese es el proceso como tal. ¿Claros hasta ahí? Señor. Listo, muy bien. Señor. Entonces, fíjense que este proceso de reproducción celular entonces me dice que tiene un ciclo, y que en este ciclo, fíjense que aquí me lo está diciendo, viene, después de la fase mitótica viene la G1 que es de crecimiento, luego la S que es de maduración, luego la G2 que es el momento antes de empezar nuevamente a reproducir y antes de que la célula se muera y dé origen a otros 2 individuos. Este es el proceso clave, es decir, todo lo que tiene que ver con la interfase es el proceso clave para que todo con la célula comience a desarrollar sus procesos biológicos y metabólicos a nivel corporal. Es decir, que ella va a ser funcional mientras que esté en la interfase. Cuando no esté en la interfase, pues como todas las funciones van a estar y todos los organelos van a estar en otra cosa completamente diferente, pues vamos a realizar el proceso de profase, de prometafase, de metafase, anafase, telofase, hasta llegar a la citocinesis. ¿Listo? Luego que entonces, ahora sí, ingresando, ¿qué quiere decir esto? Que el proceso de reproducción celular es este que estoy denominando aquí con la letra M. E inicia desde la profase e inicia y termina en la citocinesis. Ese es el proceso de reproducción de la mitosis. La interfase es el proceso de maduración. ¿Listo? En la profase entonces, ¿qué pasa? Y vamos a analizar cada una de las imágenes que les voy a presentar, porque aquí ya se empiezan a animarse. Entonces dice: durante la profase la cromatina se condensa formando cromosomas. La envoltura nuclear, es decir, la membrana nuclear, pasa por un proceso de desfragmentación y como consecuencia también desaparece el núcleo. Claro, si se rompe la membrana es como cuando ustedes están tratando de hacer ese huevito frito, pero dio la casualidad que se le rompió la yema. Entonces muchas veces o muchos de nosotros, ¿por qué optamos? Pásele rápido el tenedor y haga más bien el huevito revuelto. Entonces es casi que lo mismo. Y aunque es una mala acotación comparar al huevo con la célula, pues es como la forma más explícita de pronto en la que la podríamos entender, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta profase? En esta profase lo que va a ocurrir es que, si ustedes se fijan en la imagen que está saliendo ahí animada, estos centriolos, ellos se van a ubicar y van a polarizarse. ¿Qué quiere decir polarizarse? Cada uno se va a ir para un extremo. Acuérdese que el polo norte se encuentra en un extremo y el polo sur
En consecuencia se encuentra en el otro. Entonces aquí voy a tener esta polarización y en esta polarización esos centriolos van a pasar a los extremos de la célula y van a empezar ese proceso de ruptura de todo lo que tiene que ver con la membrana nuclear. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esos cromosomas entonces? Que esos cromosomas que están unidos van a parar a las fibras de uso y fijémonos muy bien aquí en esta imagen que es la prometafase, que es ese proceso en el cual todo ese tipo de membrana o toda esa membrana celular comienza a romperse y entonces comienzan a interaccionar esos cromosomas para dividirse. Si ustedes se fijan ahí los cromosomas tienen 4 bracitos, conforme pase a la ruptura de la membrana, todos estos cromosomas se van a ubicar sobre algo que se conoce como el eje o como el plano ecuatorial. ¿Qué quiere decir? Se van a ubicar sobre esas fibras de uso y sobre los centriolos, que son los que están ubicados en los extremos, se van a ubicar en toda la mitad, como si fuera una línea del ecuador. ¿Listo? Y en esa línea del ecuador se va a dividir la célula en los dos polos, equilibrando ambas líneas para que posteriormente en la anafase, ¿qué es lo que haga? Esos brazos se rompan y cada uno de los polos comience a atraer a esos cromosomas que en este momento están incompletos y que como tal van a dar origen a la telofase, que es ese momento en donde estos centriolos van a comenzar a permitirle y le van a dar las facultades a los cromosomas para que ellos comiencen a extenderse y comiencen a sintetizar toda esa cantidad de proteínas mientras se acaban de separar. Bien. Pregunta. En este punto, si tenemos 46 pares cromosomáticos, aquí en esta imagen, si tuviéramos los 46 pares cromosomáticos, ¿cuántos cromosomas veríamos en total? 92. 23. Muy bien la persona por allá que 23. mencionó 92. 23. 92, ¿vale? Nosotros empezaríamos a ver los 92 pares cromosomáticos. Esto no lo menciona en ningún libro, ¿sí? Por lo menos en ningún libro ni de Santillana, ni de bachillerato, ni nada. Son unos libros de biología un poquito más avanzados. Muy bien por el compañero que dijo que eran 92. ¿Sí? Es decir que toda esa cantidad de cromosomas que son 46 se tienen que seccionar para generar 92 partes. Y esas 92 partes que están generando son las que se van a ubicar en cada uno de los centriolos para formar y establecer ¿qué? Para formar y establecer toda esa secuencia de reproducción de proteínas. Entonces aquí nuevamente vuelve a reaparecer la envoltura, es decir, vuelve a reaparecer toda esa membrana nuclear que va a envolver todo ese material genético que todavía está incompleto porque apenas están empezando nuevamente a desarrollarse esos cromosomas. Hasta que llega la citocinesis, y en la citocinesis fíjense que tampoco están desarrollados los cromosomas, más sin embargo se acaba de separar el material genético del citoplasma, dando origen ¿a cuántas células? 2. A 2. Muy bien. Entonces ahí está muy claro en el ejemplo, ahí se están dando espacio a 2 células. En algunos casos es muy extraño, por ahí de pronto más adelante les comparto el video, pero por ahí tengo un video de una célula que a pesar de que realiza el proceso de mitosis se alcanza a repartir en 3. No me pregunten por qué, porque no lo sé, pero sí se me hizo curioso porque es un proceso de reproducción celular que lo identificaron a través de una luz ultravioleta y generó ese tipo de... Y en vez de generar 2 células lo que hizo fue generar 3. Entonces me pareció muy curioso y después tendré el momento para compartirlo. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Señor. ¿Ninguna? No, señor. Vale, listo. No, señor. Bueno. Listo, pues. María Camila. Bueno, voy a hacer entonces un llamado a lista para que por favor estemos atentos y vayamos contestando. Listo, conforme yo los voy llamando, ustedes me van contestando para certificar la asistencia. ¿Vale? Aguirre. Aguirre. Camacho. ¿Aguirre está ahí?
pero en el grupo del que tenemos de WhatsApp, eh, dijo que se le había ido el internet. Ah, bueno, listo. Ah, sí, Julián Aguirre estaba ahí. Listo. Camacho. Presente. Castillo. Contésteme rápido, muchachos, y porfa ya se pueden ir desconectando. Presente. Listo. Entonces espero que tengan todos un buen día, pero por favor no se vayan sin contestarme primero la asistencia. Cepeda. Profe, yo Ok. tengo- Si tienes alguna pregunta te quedas un momentico, pero espérame por favor, llamamos primera asistencia. Chiquiza. Chiquiza no está. Conrado. Presente. Conrado. Daza. Presente. García. García Zapata. Profe, presente, sino que no me serví y no me cogí el internet bien hace unos momentos. ¿Con quién hablo? Con Cepeda. Cepeda, listo. García Zapata. Presente. González. Laura. Gordillo. Presente. Huertas. Presente. Layton. Layton. León. Bueno, si no contestan tienen falla. Lombana. Presente. Mateus. Navas. Presente. Ordóñez. Ordóñez. Pacheco. Presente. Prieto. Presente. Quijano. Quijano. Presente. Quintero. Quintero. Ríos. Ríos. Roa. Roa Sandoval. Rodríguez Díaz. Presente. Rodríguez Jiménez. Rodríguez Jiménez. La otra Rodríguez Jiménez. Romero. Presente. Rueda. Presente. Salamanca. Presente. Sandoval. Presente. Suárez. Presente. Torres. Belandia. Perdón, Valencia. Vera. Presente. Bermúdez. Presente. García Pineda. Presente. Méndez. Serna. Presente. Vázquez.
presente. Listo. Muchachos, antes de que nos vayamos, póngale mucho cuidado. Yo les voy a enviar un taller. Les voy a Usted no enviar... me llama a mí, ¿A quién? García Hernández. García Hernández y la llamé a las dos Garcías y solo una me contestó. Vamos a las dos García. Yo quiero saber. Es que hay dos Garcías consecutivas y la última García. Y solamente una de las primeras García me contestó. ¿Listo? Pero bueno, ya no importa, ya le quité, ya ahí no tiene falla. ¿Listo? Entonces, ojo muchachos. Muy pero muy importante que ustedes me resuelvan el taller. No, por favor, no me van a resolver ese taller igual que la vez pasada. Si ustedes me siguen resolviendo esos talleres igual que el que me respondieron por la plataforma Moodle, desafortunadamente me toca asumir que de ahora en adelante los talleres son a mano. Entonces, háganmelos bien. Y otro favor, ingresen de una vez. Les voy a enviar un link y ustedes ingresen de una vez y háganme el favor y hacen la suscripción a la página para que después no vayan a tener inconvenientes con que no sabían que había tarea. Siempre que yo les subo a ustedes un video en la plataforma, ahí en YouTube, ahí automáticamente va a ir con la actividad que ustedes tienen que hacer en su plataforma. Entonces háganme el favor, hacen la inscripción de una vez. ¿Listo? Vayan rápido a su... Ah, no, ustedes ya no tienen más clase el día de hoy, ¿no? Entonces... Listo, entonces necesito que me hagan el favor, ingresen de una vez, qué pena me les robó este espacio, ingresen de una vez por favor y vayan haciendo la inscripción. Aquí ustedes se dan cuenta que aquí me están apareciendo de una vez los suscriptores, así que por favor ingresen, hagan la suscripción y con eso nos evitamos cualquier dificultad con que ustedes de pronto no sepan las actividades. Les recuerdo que nos volvemos a ver el día... miércoles a esta misma hora para que nos podamos reunir y para que podamos tener entonces la clase que nos estaría haciendo falta de química. Dime. ¿Me podría decir cuál página es, por favor? ¿Te podría qué? Es que se escuchó entrecortado. ¿A dónde nos tenemos que inscribir? Mira, ahí está el ¿Me link podría en el chat. decir a qué página nos tenemos que Sí, mira, aquí en el chat, ahí te estoy dejando el link de la página de YouTube que nosotros tenemos, del canal de YouTube que tenemos con el profesor Rubén. Entonces, por favor, haz la inscripción ahí, suscríbete a ese canal, para que después, tan pronto yo suba algún video, tú ya sepas si el video te corresponde o no te corresponde de acuerdo a las temáticas, ¿vale? Una pregunta. Es que tengo una pregunta. Hábleme por favor una sola persona. ¿Quién va a hablar primero? Profesor, ¿será que me puede? Yo. Ok, Kenia. Kenia, cuéntame. Kenia, ¿Cómo se llama? espérame que un ¿Cómo se momento. llama? El canal de YouTube se llama Ciencias a tu medida. Ahí les estoy dejando un link. ¿Vale? Ingresen a ese link y solamente suscríbanse al canal por el momento. No hagan nada más. Que cuando yo les vaya a enviar alguna actividad o les vaya a enviar algún video, automáticamente les llegue a ustedes la notificación para que ustedes lo puedan ver. ¿Vale? Profe, no parece. Ahí en el chat lo estoy enviando. Si no, ingresen desde la plataforma Moodle. Profe, no Si me no- aparece el link. Si no, mira, ingresa desde la plataforma Moodle. Ingresas de la plataforma Moodle y ahí en los videos que ya tenemos publicados, ahí tú abres y nuevamente coges y te inscribes ahí. ¿Vale? En esos videos que ya tenemos, simplemente haz la suscripción por ahí. Ya igual ya están montados en la Una plataforma Moodle. pregunta. Cuéntame. ¿Cómo fueron los trabajos que tú enviaste que escribíamos? No, es que más de uno me envió unos trabajos que francamente, pues, o sea, les pedí que por lo menos especificaran en 100 caracteres y lo que hicieron fue escribirme en 3 palabras. Entonces, pues tienen ustedes una ventaja. Hombre, yo no les estoy poniendo problema porque que ustedes lean la información, la copien y la peguen. Yo no le pongo ningún problema a eso. Porque finalmente, pues, por lo menos están respondiendo a las preguntas, por lo menos están haciendo el trabajo. Pero es que hay compañeros que por lo menos les pregunté cuál fue el descubrimiento de Mendel. Las 3 leyes. Ya, esa fue la respuesta. Entonces, a mí entréguenme respuestas claras.
Entonces, bueno, listo, no, pues Mendel hizo un descubrimiento a partir de la experimentación con semillas de plantas guisantes en donde patentó o estableció 3 leyes de, y con eso pues yo ya me voy guiando más de qué es lo que tienen que hacer. Además que con esto me doy dando cuenta quiénes hacen o quiénes no hacen las tareas. Miren, aquí tengo un video de densidad, son 240, 250 estudiantes en grado noveno, y no tengo sino 148 visualizaciones. Entonces ahí me voy dando cuenta que no, que pues finalmente no están haciendo las actividades, entonces por eso es mejor que la hagamos de esa manera, ¿vale? Entonces, chicos, los dejo, qué pena con ustedes. Pregunta. Dime. Profe, yo tengo una Profe, pregunta. ¿será que puedes explicar lo de química? Es que muchos no lo entendimos. Vayan haciendo el taller porque el miércoles cuando nos veamos, yo les resuelvo las dudas, ¿vale? Si no, me escriben. ¿Qué te toca entregarlo? No. Entregarlo, sí. No, porque yo no he dejado ninguna actividad abierta para que ustedes suban. ¿Cómo me dicen que la tienen que entregar hoy? No. Hoy tienen es que subirlas, o sea, perdón, tienen es que resolver los ejercicios que yo después les habilito a ustedes para que suban única y exclusivamente las respuestas a manera de control de taller. ¿Listo? Es lo único que tienen que hacer. Ok. ¿Listo? bueno, Sí, no. sube lo de Lo de biología, que el taller también voy a tratar de subirlo hoy o si no mañana lo estaré subiendo más o menos hacia el mediodía, ¿vale? bueno, profe. Listo. Bueno, entonces ahora sí los dejo, chicos, porque realmente tengo la otra reunión de área. Que estén muy bien, hasta luego. Bueno, hasta luego, chao, profe. Chao. Chao, profe.